Mi esposa Rachel y yo crecimos en una ciudad bastante grande con cerca de 30.000 habitantes. Nos conocíamos desde pequeños, unos 6 o 7 años, y éramos muy unidos. Empezamos a salir a los 16 y nos mudamos a una ciudad a unas horas de distancia por motivos de trabajo. Cuando cumplimos 18 años, en ese momento, estábamos casados y habíamos comprado nuestra primera casa. A los 22 años descubrimos que estaba embarazada de un niño. Sin embargo, la tragedia ocurrió unas 5 semanas antes de que tuviera que tomar la licencia de maternidad. Una estantería grande se derrumbó y la aplastó, lo que provocó la muerte instantánea de ella y de nuestro feto. En el accidente también resultaron heridos 2 de sus compañeros, uno quedó paralizado y el otro perdió la pierna después de que se la tuvieran que amputar. La empresa para la que trabajaba, como medida de reducción de costes, optó por seguir utilizando estanterías viejas que consideraban inseguras en lugar de sustituirlas. Todavía no he perdonado del todo a esos ejecutivos y personal administrativo por tomar esa decisión, ya que acortó la vida de mi esposa y mató a nuestro hijo no nacido. Poco después, me dieron a elegir cómo proceder con lo que su empresa llamaba compensación, pero yo me refería a ello como dinero de sangre. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar una demanda, pero yo estaba decidido a buscar justicia. Afortunadamente, debido a la amplia cobertura mediática y a la implicación de varios políticos, el caso se resolvió rápidamente en los tribunales, en solo 3 años, lo que dio lugar a un pago cercano a 10 veces la cantidad ofrecida inicialmente. La empresa se enfrentó a importantes multas por infracciones de las normas de seguridad y salud en el trabajo, y varios ejecutivos fueron despedidos y otros encarcelados. Esta es una historia para otro momento, tal vez cuando me sienta cómodo compartiéndola. Durante este tiempo seguí trabajando en telecomunicaciones. Mi madre, que fue un gran apoyo, vino a ayudarme mientras sucedía todo esto. Creo que me habría desmoronado si ella no hubiera estado tan involucrada. Por esa época, me ofrecieron una promoción que implicaba viajar mucho por todo el estado. Solicité tener una oficina en la sucursal de mi ciudad natal para poder atender los negocios allí también, y me fue aprobada. Después de unos meses, nos adaptamos a una rutina de 1 a 2 semanas en la oficina de la ciudad, una semana en mi ciudad natal y 1 o 2 semanas visitando el resto del estado. Después de un año, decidí comprar una casa en mi ciudad natal para no tener que quedarme en casa de mis padres todas las semanas y poder ir y venir cuando quisiera. Esto se vuelve importante más adelante en la historia. Aproximadamente 4 años después, comienza nuestra historia. Lo siento si la historia de fondo fue un poco larga. Acababa de regresar de un viaje el viernes y estaba organizando algunas cosas en mi oficina cuando entró Harry, el director general de la sucursal. También habíamos crecido juntos, aunque habíamos asistido a diferentes escuelas. Desde mi regreso, hemos desarrollado una estrecha amistad. Me preguntó cómo estaban las cosas y luego me invitó a una fiesta en su casa que estaba organizando esa noche. A pesar del corto aviso, acepté, sintiendo que era necesario tomar unas copas con amigos. Fue en la fiesta que Harry me presentó a Catherine, una nueva empleada en la sucursal donde estaba ubicada la oficina de mi ciudad natal. Ella estaba conociendo a todos porque era nueva en la ciudad y nos llevamos bien de inmediato. Por muy cliché que parezca, era casi como si Rachel estuviera frente a mí en lugar de Catherine. Después de 2 años de noviazgo, Catherine y yo decidimos dar el siguiente paso y ella se mudó a la casa de mi ciudad natal. Todo había ido bien hasta ese momento. Catherine se llevaba bien con mis padres, y los padres de Rachel también lo aprobaron y estaban felices de que alguien pudiera hacerme tan feliz como lo había hecho Rachel.
Todo iba bien durante casi un año cuando las cosas empezaron a cambiar. Las sesiones de Skype se interrumpieron repentinamente, los vecinos me contaron sobre un auto que me describieron como si fuera el que Harry siempre veía estacionado en el callejón trasero cerca de mi casa cuando yo no estaba, y algunas prendas que no eran mías estaban en mi guardarropa. Todas las señales apuntaban a que ella la había engañado, pero ella lo negó, alegando que Harry venía de vez en cuando para hablar de negocios, etc., pero nunca se quedaba a pasar la noche. Lo atribuía que estaba paranoico y continué como si nada estuviera mal, pero siempre tenía la sensación de que algo no estaba bien. Casi 6 meses después, descubrí que ella me había estado mintiendo. Acababa de terminar de cerrar un contrato importante con una nueva empresa y las negociaciones habían concluido antes de lo que había previsto. En lugar de quedarme unos días más, decidí pagar un vuelo temprano a casa y sorprender a todos. Unas horas más tarde, conduje hasta mi ciudad natal y recorrí el callejón detrás de mi casa para entrar sin que me vieran y sorprender a Catherine. Sin embargo, una parte de mí sentía curiosidad por saber si este coche misterioso estaba allí. Efectivamente, había un coche bloqueando la puerta de entrada trasera. Estuve confundido por un momento, preguntándome si simplemente había sido un vecino negligente estacionando, solo para darme cuenta de que efectivamente era el auto de Harry. Si no hubiera sido por la alta línea de cobertura que había colocado hace unos años para tener privacidad, es posible que hubiera pasado por delante de mi casa. Me detuve detrás de su auto, salí y pensé que era extraño que él estuviera allí tan tarde, ya que ella afirmó que ya se había ido siempre. Mientras me acercaba a la parte trasera de la casa, vi algo que hizo que se me diera un vuelco el estómago. En mi cocina, Catherine y Harry estaban teniendo relaciones sexuales. Me quedé helada, el tiempo se detuvo. Estaba mi amigo cercano teniendo sexo en el banco de mi cocina con mi novia. No sabía qué hacer. Tantas preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Fue esto real o estaba soñando? ¿Por qué tenían sexo en mi casa? Sintiéndome derrotada, di media vuelta y me fui sin que me vieran. Me senté en mi auto por lo que me pareció una eternidad. Estaba llorando mucho, pero la tristeza rápidamente se convirtió en ira, el mismo tipo de ira que sentí hacia los responsables de la muerte de Rachel. Quería hacerles mucho daño como parte del lot del festival. No creo en la violencia, fue entonces cuando supe que los iba a castigar y destruir sus vidas, y qué mejor momento para empezar que ahora. Moví mi auto hacia el callejón lo suficientemente lejos de mi camino de entrada para seguir viendo el auto de Harry. Luego regresé a la puerta desde donde podía ver el interior de la casa y llamé a su teléfono. Todavía estaban allí cuando sonó. Ambos miraron el identificador de llamadas y se dieron cuenta cuando apareció mi nombre. Se notaba que ella estaba pensando en contestar, pero lo dejaron sonar. Después de unos momentos, reanudaron y marqué de nuevo. Esta vez respondió ella. Mientras ella respondía, colgué y regresé a mi auto. Tan pronto como lo hice, ella me llamó. Ella me preguntó por qué llamaba tan tarde y le dije que estaba a unos 10 minutos de casa y que no quería asustarla al entrar. Ella se sorprendió y actuó feliz de que yo viniera, y la llamada terminó muy rápidamente después. Ella dijo que iba a levantarse y cambiarse. Unos momentos más tarde, Harry cruzó la puerta, todavía medio desnudo, saltó a su auto y salió corriendo como un murciélago salido del infierno. Sonreí un poco, sabiendo el miedo que ambos sentirían al estar tan cerca de ser atrapados. Esperé unos momentos antes de girar mi auto hacia el mismo lugar donde Harry había estado momentos antes. La noche transcurrió bastante tranquila después, y no fue hasta que ella se durmió que me levanté y fui a mi oficina al final del pasillo. No podía dormir,
necesitaba planificar y lo hice. Mi madre siempre me enseñó a ser pacifista y a dejar que el karma cósmico siga su curso. Sin embargo, en esta ocasión sentí que el karma necesitaba una mano amiga. Decidí castigarlos por separado pero provocar la caída de ambos. Estaba consciente del hábito de las drogas de Harry, no fue significativo, pero lo mantuvo en privado. Me topé con él accidentalmente cuando vi algo de cocaína y hierba en su lugar, pero fingí no darme cuenta cuando intentó encubrirlo. Comencé a contactar a algunos de mis clientes de menor reputación y les pregunté discretamente sobre cómo obtener algunas muestras. Estaban dispuestos a separarse de algunos. Días después, había reunido suficientes reservas de mi plan para trabajar aproximadamente un mes después. Invité a amigos, incluido Harry, a una noche de barbacoa. Después de asegurarme de que había intoxicado lo suficiente a Harry, le sugerí que se quedara a pasar la noche para dormir. En las primeras horas de la mañana, coloqué las drogas y algunas de mis pertenencias personales en varios lugares alrededor de su auto, con el mayor escondite en el pozo de llantas, confiando en que no los encontraría. Durante los siguientes meses, mientras el resto de mi plan entraba en vigor, cerré el auto y entré a dormir. También coloqué más drogas y artículos personales en su casa después de llevarlo a casa porque todavía estaba demasiado borracho para conducir. Unos días más tarde, monté un robo rompiendo el panel trasero de la puerta trasera de mi cocina y dejándola abierta antes de regresar a la ciudad para tomar un vuelo. Al aterrizar, recibí varios mensajes, uno de mi madre, presa del pánico, que había encontrado la puerta trasera abierta y había llamado a la policía, uno de Catherine llorando y otro de la policía local pidiéndome que llamara. Después de devolver las llamadas, informé a la policía que estaba fuera por negocios y que regresaría la semana siguiente para hablar con ellos. Mientras estaba fuera, hice que Catherine se quedara con mis padres hasta que yo regresara, y le pedí a mi padre que hiciera arreglos para que una empresa de seguridad local instalara cámaras y un sistema de alarma después de obtener el visto bueno de la policía, para no molestar a la gente. Escena del crimen. Al regresar a casa, pensé en lo habitual, Dios mío, no puedo creer que esto haya sucedido y por qué alguien haría esto. Rutina. Después de revisar minuciosamente por todas partes y descubrir que faltaban los artículos que había tomado, los denuncié a la policía como robados y seguí con mis actividades para proteger su privacidad. Mientras lo acompañaba, le pregunté si se podía enviar una notificación si las cámaras estaban apagadas, solo como medida de seguridad. Regresó y me mostró cómo configurar notificaciones por correo electrónico antes de irse poco después. Fantástico. Todo lo que tenía que hacer era esperar. En ese momento, busqué ayuda de un abogado sobre la ley golpista en mi país. Necesitaba asegurarme de que mi próximo plan pudiera ejecutarse legalmente y que no estaría obligado a pagar dinero ni servicios públicos en la propiedad en la que ella vivía, y ella no pagaba alquiler. Demostró que ella no tenía capacidad legal para presentar un reclamo financiero contra mí. Solo para estar seguro, redactó un documento para protegerse contra posibles problemas legales. La semana siguiente, mi trabajo se acercó a mí y me ofreció un ascenso para regresar a la ciudad y administrar el equipo del que formaba parte. Esto significaba que no necesitaría viajar tan a menudo y estaría en un solo lugar. Debido al éxito de trabajar en mi ciudad natal, me consideraron por segunda vez. Me abrazó con entusiasmo, felicitándome por estar listo para saltar nuevamente. Le devolví el abrazo, pero no de la forma que probablemente imaginaba. Estuvo de acuerdo en reservarme la semana y mantenerla en secreto, ya que quería que fuera una gran sorpresa. Sabía que la noticia se difundiría por la oficina de todos modos, pero eso era parte de mi plan.
Esa noche, le dije a Catherine que le había reservado a ella y a 2 amigos un viaje con todos los gastos pagos a un balneario tropical durante una semana. Ella iba a elegir a 2 amigos y yo había decidido tomarme unas vacaciones de 2 semanas al otro lado del país. Me preparé mentalmente para el caos que se produciría en el momento en que ella abordara el avión y disfrutara de mi primera experiencia de libertad. 2 semanas después, el domingo, volé de regreso y conduje a casa. Hice un recorrido rápido por mi casa y, efectivamente, el auto de Harry estaba allí, como la primera noche que los atrapé. Aparqué a poca distancia y revisé las cámaras. Estaban dormidos en mi cama, lo cual no era sorprendente ya que los había grabado mientras lo hacían. Estaba a unos 10 minutos de casa. Sabía que ella volaría al día siguiente, pero quería desesperadamente sorprenderla. Volviendo a mirar las imágenes ahora, me río de la conmoción, me sorprende no haberlo escuchado. En cuestión de segundos, Harry estaba medio vestido y salió corriendo por la puerta trasera hacia su auto. En ese momento, no podría haber pedido una escena más perfecta. Mientras Harry se alejaba a toda velocidad, un coche de policía dobló la esquina detrás de mí, vio a Harry conduciendo rápido y lo persiguió. Después de llegar, saludar a una emocionada Catherine y hacer todo lo. Más tarde ese día, recibí una llamada de la policía pidiéndome que fuera a identificar una propiedad que habían aprehendido de un sospechoso la noche anterior, que encajaba con la descripción de la propiedad que había denunciado como robada. Sonreí para mis adentros, feliz de que mi plan para Harry hubiera llegado a buen término, y respondí que pronto estaría allí para recogerlo. Cuando llegué allí, algunos de los artículos aún estaban desaparecidos, ya que debían haber estado todavía en su casa y la policía aún no había buscado allí. En esta etapa, la ciudad estaba un poco molesta inicialmente porque no les había dejado saber lo que estaba pasando, pero estaban felices de que estaba manejando todo con madurez y no me había hundido a su nivel. Aunque no estaban de acuerdo con engañar a Catherine, después de algunos tragos, risas y lágrimas, regresé a casa el viernes por la tarde. Después de una semana ocupada organizando servicios de limpieza para la semana siguiente, los bienes raíces para poner mi casa en el mercado de alquiler y varias otras tareas en la oficina de mi ciudad natal, empaqué algunas cosas en mi auto y me dirigí a la casa de mis padres. Les di los detalles de cómo acceder a sus pertenencias ubicadas en la unidad de almacenamiento que había alquilado. Después de una rápida despedida, me fui y conduje de regreso a la ciudad. El domingo, me desperté con varias llamadas perdidas, mensajes de voz y mensajes de texto. Resulta que Catherine había llegado temprano a casa después de haber sido alertada de que algo estaba sucediendo en la ciudad, solo para encontrar una casa vacía y un cartel de se alquila en el frente. Enloquecida, había ido con mis padres, quienes le cerraron la puerta en el momento en que respondieron, obligándola a llamar a todos hasta las 4 páginas, el doble de lo que es ahora esta historia, pero siento que la mayor parte de lo que dije fue lo suficientemente importante para la historia.